a la que hoy proponemos a nuestro Parlamento. Alemania, de hecho, ya la ha introducido en su propia Constitución. Obviamente, esto no es algo casual. La integración económica y fiscal de la eurozona exige a los socios que compartan los criterios de déficit estructural y deuda para ganar en conjunto solvencia europea. Una solidaridad europea, señorías, para garantizar la estabilidad del conjunto de la zona euro y el estado del bienestar. Señor presidente, señoras y señores diputados, al igual que todos esos países, España debe consolidar la sostenibilidad de los ingresos y gastos públicos a lo largo del tiempo y dejar clara su solvencia como país y, por lo tanto, la confianza que los fundamentos de nuestra economía objetivamente merece. Señorías, también dije el martes, el día 30, y quiero repetirlo hoy, que en la voluntad de los socialistas y, por tanto, en la negociación y en la redacción de la reforma ha estado presente la necesidad de mantener la estabilidad financiera de nuestro país, justamente para preservar de modo inquebrantable algo esencial para nosotros, para los socialistas, el nivel de conquistas sociales por el que tanto hemos luchado a lo largo de la historia, al que tantísimo hemos contribuido, el que hemos mantenido a lo largo de esta durísima crisis y el que seguiremos manteniendo en el futuro, a diferencia de otros. Señorías, no nos podemos permitir beber en exceso por la sencilla razón de que, si ello ocurre, tendremos que trabajar para pagar los intereses de lo que debemos y no tendremos recursos para hacer lo que es propio de los socialistas: mejoras progresivas y solidarias en la educación, en la sanidad, educación pública, en la sanidad pública, en las pensiones, en el conjunto de los servicios sociales que son esenciales para el bienestar colectivo. Por eso, el principio de estabilidad con sus límites de déficit estructural y de deuda. Y por eso que este principio, recuerdo, vaya acompañado de la posibilidad de exceder esos límites en casos de catástrofe natural, recesión económica o emergencia extraordinaria, cuando quede perjudicada la sostenibilidad económica o social. Además, señorías, no es cierto que la estabilidad presupuestaria conlleve recortes sociales. No lo es en absoluto, para nada. Si en alguna administración se producen recortes en el futuro, ello se deberá a la evolución de la economía y a las decisiones políticas de sus responsables. Y recuerdo que los socialistas hemos mantenido el nivel de conquistas sociales a pesar de la crisis, durísima crisis, y esa es nuestra legitimación y lo seguiremos haciendo porque esa es nuestra seña de identidad. Señoras y señores diputados, ahora, en nombre de los socialistas, quisiera analizar las posiciones de los diferentes grupos y mostrar nuestra opinión acerca de las mismas y, en consecuencia, el sentido de nuestra propia posición. El Grupo Parlamentario Convergencia y Unió, las enmiendas ofrecen dos aspectos. Básicamente, uno que podríamos definir como de carácter normativo y otro de contenido que apela más a los recursos económicos. Desde la primera perspectiva, las enmiendas del Grupo de Convergencia y Unió, francamente, romperían el principio de unidad si fueran aceptadas en el establecimiento de los límites de déficit estructural y de deuda por parte del conjunto de las administraciones públicas, porque, según esas enmiendas, correspondería a cada una de las comunidades autónomas la aprobación por ley de su respectivo límite máximo de déficit estructural. Y resulta claro que, de aceptarse ese planteamiento, la reforma perdería toda su fuerza como exponente del compromiso de España con el principio de estabilidad presupuestaria, pues la actuación independiente de los distintos niveles de las administraciones públicas no solo comprometería la necesaria imagen y práctica de rigor y unidad, sino que haría dicho principio de difícil o incluso, que es lo que me temo, imposible consecución en la práctica debido a los diferentes intereses en juego. Y además, las enmiendas eliminan la obligación, las de Convergencia y Unión, de equilibrio presupuestario para las entidades locales, lo que debilita aún más la finalidad de la reforma. Señorías, desde la segunda perspectiva, y quiero decírselo a los representantes de Convergencia y Unión, desde la perspectiva de los recursos económicos, destaca la previsión que hacen en el apartado 5, letra G, del artículo 135, respecto de lo cual tengo que señalarles algo muy sencillo. La referencia que hacen textual al déficit fiscal, dicen, territorial, dicen, y estructural, dicen, reabre sin duda el viejo debate de las balanzas fiscales. Querer garantizar una posición previa, además, como hacen ustedes, previa al cumplimiento de las obligaciones derivadas del principio de estabilidad presupuestaria, conllevaría tanto reducir el esfuerzo fiscal de una determinada
administración como minorar la disponibilidad de recursos para otras, tratando además, que es lo que ustedes desean, que sea el Estado el que amplíe sus obligaciones y aportaciones a la reducción del déficit estructural global del conjunto de las administraciones públicas, lo que evidentemente no puede ser. En consecuencia, se intentan con estas enmiendas abrir un aspecto muy específico de la financiación autonómica al hilo de una reforma que tiene que ver con la estabilidad presupuestaria, que es predicable del conjunto de las administraciones públicas, sea cual sea, repito, sea cual sea el sistema de financiación que exista en un momento dado, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Además de reabrir, por supuesto, la cuestión sensible y de enorme trascendencia de la solidaridad y, junto a ella, de la garantía de recursos que han de disponer las diferentes administraciones públicas, los diferentes niveles de gobierno de los ciudadanos. En definitiva, ustedes tienen que responder a la pregunta, al hacer esta vinculación sistema de financiación con la asistencia de déficit estructural, al establecer o resucitar el debate de las balanzas fiscales. La cuestión es, ¿qué nos proponen ustedes? ¿Que el Estado pague un déficit excesivo de otras administraciones públicas o que consintamos que haya un déficit estructural mayor de esas administraciones públicas? Por lo tanto, haciendo inviable, en cualquier caso, la orientación que quiere la reforma. Insisto, introducir confianza en la estabilidad, en la solvencia y en la fiabilidad del conjunto del Estado, del conjunto, por consiguiente, de las administraciones públicas. Está claro, por consiguiente, que ambos aspectos de las enmiendas son completamente ajenos al motivo por el que se necesita reformar la Constitución, que es, repito, consolidar el principio de estabilidad presupuestaria estructural para reforzar la confianza en nuestro país y reducir los costes de financiación de la deuda pública del mismo, como hacen otros países en la Unión Europea, y en el marco de esa solidaridad para garantizar la estabilidad de la zona euro, solidaridad europea y el estado del bienestar. Lo que los países europeos queremos conseguir, señorías, mediante la introducción en las constituciones de principios financieros importantes, que son principios admitidos generalmente de siempre en la Unión Europea, principios dotados de una alta voluntad de permanencia y que encuentran en la Constitución su ubicación necesaria, lo que, repito, ya ha hecho en su día Alemania y harán a Francia e Italia. La estabilidad es un valor importante para las generaciones presentes y más que lo va a ser para las generaciones futuras, y a ellas también tenemos que mirar, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Señoras y señores diputados, señoras y señores de Convergencia y Unió, ustedes saben que hemos hablado estos días, saben que les hemos ofrecido enmiendas, hasta 5 enmiendas transaccionales, que son coherentes con el espíritu y con el sentido de la reforma constitucional, y esperamos que ustedes tengan a bien aceptarlas. Lo esperamos y lo deseamos de todo corazón. Por consiguiente, queremos preservar, sin duda alguna, ese espacio de consenso con ustedes y espero que, dada la solvencia y la coherencia de esas transaccionales, ello sea posible. Coalición Canaria, tengo que decirle a su representante que y esto tengo que repetirlo porque es muy importante, que las situaciones extraordinarias que permiten superar los límites de déficit estructural no deben someterse a una decisión diferenciada de cada comunidad, pues ello implica consecuencias para los objetivos y compromisos generales de déficit del conjunto, de todas las administraciones públicas españolas, de las locales, de las comunidades autónomas y del Estado. Nuestros compromisos, exactamente igual que los compromisos de otros países, lo son en relación o en referencia al conjunto precisamente del país, al conjunto de los países que son los sujetos de derecho y de obligación. Por lo tanto, eso ustedes sé que lo tienen claro, tienen que tenerlo porque es algo absolutamente razonable y de sentido común. Por lo tanto, ese carácter excepcional debe derivar de una comprensión general del conjunto de las administraciones públicas. Debe evitarse una utilización como forma de cobertura de otro tipo de déficit. Y sé que en esto ustedes están en el fondo de acuerdo. La previsión de una ley orgánica, que es lo segundo que plantean, básicamente, con mayoría de 3/5 en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, es una forma normativa totalmente nueva, completamente desconocida en nuestra Constitución, ajena a la regulación constitucional del procedimiento legislativo y que no tiene nada que ver con lo que estamos proponiendo y que no tiene sentido introducir en la Constitución española.
Los criterios de reparto, que es lo tercero que les quería decir, del límite de déficit entre comunidades autónomas, deben dejarse, por consiguiente, a la ley orgánica, que tiene la suficiente flexibilidad y cuya discusión esperamos que ustedes, como el resto de la Cámara, estén presentes, la suficiente flexibilidad, le digo, como para tenerlos en cuenta sin prejuzgarlos en la Constitución. Y, por otra parte, los criterios propuestos tienen su lugar en el sistema de financiación de las comunidades autónomas y hoy ya están recogidos en él, como usted sabe perfectamente, y no en la regulación, lo repito, como lo decía antes al Grupo de Convergencia y Unió, no en la regulación del acceso a la deuda y al déficit. En punto a Nafarroa y al Partido Nacionalista Vasco, quería decirles, en punto a la enmienda que tiene relación con el objeto del debate, porque tiene relación con el objeto de la reforma, quería decirle una cosa muy clara a ambos dos representantes de ambos dos grupos políticos. Los regímenes forales tienen ya la mayor protección posible, aquella que le otorga la Constitución en su disposición adicional primera al amparar y respetar los derechos históricos de los territorios forales. Y junto a ello está claro que los elementos propios del régimen específico de las diputaciones no deben alterar la aplicación general al País Vasco de los límites de déficit estructural previstos en la reforma, que, insisto, son límites referidos al conjunto de las administraciones públicas. Este límite general se distribuirá, en su caso, en el interior del País Vasco y en las relaciones entre la comunidad autónoma y las diputaciones del modo que corresponda con arreglo al sistema de financiación de concierto. Por lo tanto, protección constitucional máxima y ningún problema, con lo cual no hay ninguna necesidad de referirse a la foralidad en esta reforma constitucional. Señoras y señores diputados, ya acabo. Quiero apelar a la capacidad de diálogo que hemos tenido, porque a lo largo de estos días hemos hablado con todo el mundo. Quiero apelar al esfuerzo, que es cuestión de voluntad política, de consenso, y quiero apelar a la dimensión institucional de lo que somos. Representamos a los ciudadanos de nuestro país y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Podemos tener opiniones distintas. Entiendo que la de los socialistas está absolutamente fundada a la vista, repito, del coste de financiación de la deuda y del peligro para el estado del bienestar que supone un exceso de la magnitud del considerado de miles de millones de euros en ese coste. Ahora bien, también tengo que decirles que hemos vivido una durísima crisis, que estamos viviendo tensiones extremas de deuda en diferentes países, que necesitamos esta reforma para garantizar el bienestar de los ciudadanos y que nuestra voluntad política, acreditada, repito, por el hecho de que a pesar de la crisis hemos mantenido los compromisos sociales, son las claves, señorías, de una reforma que tiene que producirse ya en este momento, porque, como sabemos, en España y en el conjunto de la Unión Europea no podemos permitirnos dilación alguna. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alonso. Se suspende la sesión durante 5 minutos, dentro de los cuales se iniciarán las votaciones. Las enmiendas eventualmente transaccionales que deban presentarse tendrán que estar en poder de la Presidencia de la Cámara antes